Muchas gracias, doctor Lustó. Bueno, vamos a escuchar al doctor Tarre Briceño. ¿Cómo no? Queridos amigos, comienzo estas palabras expresando mi agradecimiento. Ante todo a ustedes por haber aceptado la invitación a este evento. Al Instituto Interamericano por la Democracia por acogernos en su sede y muy especialmente a su presidente, el doctor Guillermo Lustó, jurista, maestro y escritor, había escrito yo aquí, por sus enjundiosas y muy generosas palabras, agrego. Pero agrego algo más. Lo de maestro lo suponía, pero hoy lo comprobé. Sentado en un pupitre como en las aulas universitarias, oí a un maestro. Y le agradezco, pero realmente de corazón, la lectura que ha hecho del libro, que me ha planteado cosas que yo mismo no había visto, interrogantes y divergencias que me parecen interesantísimas y a las cuales le voy a dedicar tiempo y reflexión. Y quisiera, doctor, si ese discurso o esas notas que usted tiene me las pudiera facilitar, me serían de extrema utilidad, porque obviamente este es un tema que sigo trabajando. Quiero agradecer al autor del prólogo del libro, que fue citado por el doctor Lustó, Alan Randolph Brewer Carías, uno de los mejores juristas del continente, exilado hoy en día en Nueva York desde hace más de 8 años, y el autor del prólogo, como decíamos, de este libro. Quiero agradecer a la alcaldía de Doral por ese reconocimiento que realmente me conmueve. Quiero un agradecimiento muy especial a mi hermano de toda la vida, Alexis Ortiz, que es un escritor, periodista y sobre todo un luchador incansable por la democracia venezolana y que ha sido el principal promotor de este evento junto con Abel Ibarra, con José Gregorio Tobar, José Hernández, Héctor Salazar, Pedro Mena, José Gregorio Sánchez, amigos todos que han hecho posible que este encuentro se realice. Y último agradecimiento, last but not least, como se dice por aquí, a Iris Vivas de Tarre, por todo lo que ella ha significado y significa para mí. Desde la escuela, cuando cantábamos el himno nacional, siempre me llamó la atención y cantando ponía énfasis en una advertencia, cuando el himno dice, y si el despotismo levanta la voz. Bueno, esa frase la puse como epígrafe del libro, porque en Venezuela el despotismo volvió a levantar la voz. Lo que vivimos durante 40 años de democracia en Venezuela, pensábamos que eran ya épocas que estaban superadas, que eso era historia, y que el despotismo había callado para siempre. Y luego sentimos que el himno nacional, con inmensa sabiduría, mantiene esa alerta y hace esa advertencia. Cuidado con que el despotismo levante la voz como efectivamente la ha levantado. Tampoco pensé nunca cuando empecé a trabajar en este libro, que es producto de muchos años de reflexión, tanto cuando me encontraba activo en la política como siempre desde el aula universitaria, nunca pensé que al enumerar todas las violaciones a los derechos humanos, todas las violaciones a la Constitución, todo el irrespeto al Estado del Derecho, iba yo mismo a ser víctima de ese poder arbitrario y autoritario. Acusaciones tan inverosímiles como infundadas me obligaron a salir de Venezuela, ya hace 9 meses. No pude asistir a la presentación original de este libro, que estaba prevista para unos días después de mi salida, que se propuso y se realizó en ausencia del autor, con unas palabras muy, muy hermosas del padre Luis Ugalde, que es una de las conciencias morales con las que cuenta Venezuela. Pero nunca me imaginé entonces que el caso Gustavo Tarre terminaría siendo uno más de la larga lista de violaciones al Estado del Derecho que en este libro se reseñan. Son muchos los venezolanos que han sido víctimas de la conculcación del principio de la separación de los poderes
en aquella otrora tierra de gracia, como la bautizó Cristóbal Colón. Quiero permitirme la mención de 5 nombres, y todas estas menciones son siempre arbitrarias y siempre queda alguien fuera que merecería estar, pero esos 5 nombres encarnan la magnitud del atropello, la inmensidad de la cobardía y del abuso de poder que algún día será detenido. María Lourdes Afiuni, Iván Simonovis, Leopoldo López, Antonio Ledesma y María Corina Machado. No hace falta, además, nombrar a cada uno de los estudiantes asesinados, vejados y torturados, porque de alguna manera el rostro de cada uno de ellos lo tenemos siempre presente, y ese rostro hoy es el rostro verdadero de la patria. Innumerables son entonces las víctimas de la violación del Estado de Derecho. Muchas de ellas aquí presentes. Son muchas las caras que reconozco de gente que por razones de una actividad política, una visión diferente de lo que debía ser la marcha del Estado y del gobierno, pues tuvieron que abandonar el país. Un país donde no funciona el Estado de Derecho y de Justicia que se proclama en la Constitución, y esa proclamación nació muerta cuando desde la propia Asamblea Constituyente y del llamado Congresillo se inició el desconocimiento diario y sistemático de las normas constitucionales que recién se aprobaban. ¿Qué decía el barón de Montesquieu cuando, en El espíritu de las leyes? Decía que todo hombre que detenta el poder y ejerce el poder tiende a abusar. Es como una especie de ley de hierro. Así es la naturaleza humana. Usted le da poder a un policía de tránsito y si no tiene un control y alguien que lo vigile, empieza a abusar. No hay quien... la historia está llena de casos y de ejemplos en los cuales la persona que recibe algún grado de poder o alcanza algún grado de poder, empieza a abusar. Entonces, si esa es la naturaleza humana, y si lo que se busca es preservar la libertad, hay que buscar los mecanismos para impedir que el abuso ocurra. Para lo cual, y es el título del libro, se requiere que el poder detenga al poder. Que le pouvoir arrête le pouvoir, decía Montesquieu. Y bueno, ese es el objeto del libro. Para Montesquieu, la forma era la separación de los poderes. Si el poder político lo fraccionamos en base a las funciones que normalmente cumplía el Estado en el siglo XVIII, la función legislativa, la función ejecutiva, la función judicial, colocamos esos poderes en cabezas distintas, les damos autonomía. Bueno, si una rama del poder intenta abusar, la otra o las otras se encargarán de detenerlo. Y de esa manera, el poder detenido no puede abusar. Esa es la idea central, la enunció Montesquieu, tenía una inspiración que ya don Guillermo recogió al mencionar el pensamiento de John Locke y los ensayos sobre el gobierno civil, pero en torno a esas palabras se ha construido el derecho constitucional moderno. La primera parte y la presentación del doctor Lustó me ahorra mucho de lo que yo pudiera decir. La primera parte del libro se refiere a los antecedentes, bueno, remontándonos a la antigüedad, luego cómo en la evolución del pensamiento jurídico se va concretando, luego cómo Montesquieu escribe su texto famosísimo, y luego pasamos a la Constitución de los Estados Unidos, donde están los famosos check and balances, pesos y contrapesos. Es decir, si un poder intenta abusar, el contrapeso del otro restablece el equilibrio. Recuerda Lustó en sus palabras cómo la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ha ejercido esa función. Pero vemos también cómo en los otros poderes eso ocurre. El Senado de los Estados Unidos, que incluso precisamente por el temor al abuso de las mayorías, los senadores no son electos por 2 años, como son electos los representantes, y que en consecuencia se renueva la totalidad de la Cámara y la volubilidad de la política puede dar una transformación completa.
El Senado se renueva por tercios y los senadores duran 6 años en sus funciones. Y en consecuencia andan en tiempos distintos las dos cámaras, y el Senado se ha constituido en una barrera en defensa del orden constitucional, quizás no tan importante como la Corte Suprema, pero que ha tenido momentos históricamente fundamentales. Hay un caso que muchas veces, que en Venezuela no se recordó suficientemente, quizás para no comparar a Hugo Chávez con Franklin Roosevelt. Pero Roosevelt intentó, cuando una corte conservadora se oponía a la legislación que implantó el New Deal, bueno, lo que se le ocurrió a Roosevelt fue aumentar el número de magistrados. El Senado estaba integrado fundamentalmente por senadores del Partido Demócrata, con una mayoría que era aplastante, elegidos precisamente en la ola que llevó a Roosevelt a su segunda elección. Bueno, y entonces Roosevelt decide, bueno, ya que la Corte me está anulando disposiciones que para mí son fundamentales, la salida que tengo es modificar el número de los magistrados y lograr que con esa modificación, yo que soy el encargado de designar y el Senado que está conmigo, que es el encargado de autorizar las designaciones, pasamos y controlamos la Corte. De esa manera el poder dejaría de tener al poder, porque estaría todo en manos de Roosevelt. Bueno, y ese Senado demócrata derrotó al presidente demócrata. Y la modificación que Roosevelt propuso no pudo darse porque el Senado de los Estados Unidos detuvo al poder. No era un poder cualquiera. Yo simpatizo con la inmensa mayoría de las normas que Roosevelt propiciaba. Posiblemente los senadores, la mayoría de esos senadores también simpatizaba con esas normas, pero se daban cuenta que si quitaban el freno, el poder se iba a desbocar, aún en manos de un demócrata como Franklin Roosevelt, aún en manos de una persona que evidentemente no tenía un talante autoritario, pero la tentación del abuso estaba allí y el Senado lo detuvo. En Venezuela, como en ninguna parte del mundo, hubo en la historia una coincidencia entre la realidad y la norma. Lo que hemos estudiado Derecho sabemos que esa tensión es permanente. Y ni en Suiza, ni en Suecia, ni en Noruega alguien puede agarrar la ley y ver la realidad y decir coinciden perfectamente. Eso no se da. Lo que sí ocurre es que hay países en los cuales normalmente, mayoritariamente, las leyes se cumplen, y hay países en los cuales las leyes se cumplen poco o no se cumplen nunca. Bueno, en Venezuela durante muchísimos años, décadas, siglos, no había mayor coincidencia entre la norma y la realidad. Hay aquella famosa frase que el ministro del Interior le decía al presidente Monagas, cuando el presidente Monagas le pregunta al ministro, Monagas era un general, el ministro Sanabria era un abogado, y le dice, ministro, ¿y eso que estamos estudiando no es violatorio de la Constitución? Y el ministro le dice, general, la Constitución da para todo. Bueno, esa anécdota de nuestra historia configura eso que hemos llamado las constituciones de papel, que algunos pensadores venezolanos han llamado las repúblicas aéreas, repúblicas que están por allá arriba, pero que en la realidad nunca se ven. Uno de mis predecesores en la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, el doctor Caracciolo Parra, daba clases en época de Juan Vicente Gómez. Y bueno, cuando hablaba de teoría constitucional, Parra era un hombre muy, muy brillante y todo el mundo seguía los razonamientos. Pero cuando entraba a analizar la realidad venezolana y sobre todo el cumplimiento de los derechos de los venezolanos, decía, entramos ahora al curso de mitología. Era una ironía de alguien que estaba obligado a enseñar derecho constitucional en un país en el cual la Constitución era de papel. La Constitución de 1961, que Guillermo dice que a mí me gusta, bueno, en realidad a quien lea el libro se dará cuenta pues que eso no es un invento del doctor Lustó. En realidad para mí fue una gran Constitución. Una Constitución que fue producto de la reflexión, que tuvo una característica para mí fundamental. Fue aprobada prácticamente por unanimidad. Hubo votos salvados en relación a partes muy específicas
de la Constitución, pero puntos casi de detalle. Se puede decir sin exagerar que esa Constitución fue producto de un consenso nacional, que es como deben ser las constituciones. Es decir, hacer una Constitución es un proceso de negociación. No puede ser el proceso de imposición que una mayoría ejerce en relación a una minoría. La Constitución de Filadelfia en los Estados Unidos es el resultado de un largo compromiso, una larga sucesión de compromisos entre quienes querían una cosa y querían otra, y terminan saliendo instituciones que no se explicarían si no se estudiaban los dos puntos de partida controvertibles. Pongo un solo ejemplo. ¿Por qué un Senado con 2 senadores, que hay tantos senadores en Nevada como en California, y una Cámara de Representantes de los cuales los representantes son elegidos en base a la población? Bueno, la razón era muy sencilla. Eran 3 estados que iban a conformar la Unión, y obviamente el principio normal que venía a la mente de los constituyentes era, bueno, vamos a elegir los representantes en base a la población. Pero resulta que Nueva York, Pensilvania, Virginia, entre esos 3 estados solos iban a controlar el Parlamento. Y entonces los estados pequeños decían, bueno, la gente de New Hampshire decía, no, eso no nos sirve. Y entonces inventaron eso. Vamos a tener 2 cámaras. Una cámara en la cual los estados están representados de manera paritaria y otra en base a la población. Y tenemos que todos los estados tienen 2 senadores, pero pueden haber 35, 40 representantes de California y 3 o 4 de Utah. Bueno, ¿cómo se llega a eso? Que luego ha sido producto de grandes teorías. El federalismo moderno no se explica sin el análisis del Senado de los Estados Unidos. Pero bueno, se llega a eso porque una gente que quería entenderse y que dijeron, bueno, vamos a inventar una fórmula con la cual todos podamos estar de acuerdo. Y así ocurre con muchas de las instituciones de la Constitución norteamericana. Incluso cuando no podían ponerse de acuerdo, lo que hacían era diferir el tema. Y ustedes ven que el Bill of Rights fue aprobado después que fue sancionada la Constitución, y que el tema de la esclavitud buscaron pasarlo por debajo de la mesa, porque si lo discutían, pues no había unión. Entonces, ese tipo de mecanismo de alguna manera funcionó en Venezuela en 1961. La comisión que redactó la Constitución estuvo copresidida por Raúl León y Rafael Caldera. Fíjense la casualidad, el segundo y el tercer presidente de la era democrática venezolana. Rafael Caldera tuvo un peso muy, muy grande por ser él un constitucionalista. Y el resultado de esa Constitución es, para mí, una Constitución modelo. Tiene, hasta desde el punto de vista del idioma, que es una de las grandes fallas de la Constitución actual. Quienes lean la Constitución venezolana se darán cuenta que eso es redactado por unos semianalfabetas. La Constitución del 61 fue revisada hasta en sus puntos y comas por Ángel Rosenblatt, uno de los mejores especialistas y lingüistas de la lengua castellana, y que vivía en Venezuela entonces, habiendo huido de España precisamente por causa del despotismo. Entonces, teníamos una Constitución, una vida democrática que tenía sin duda alguna grandes fallas, pero se iba caminando hacia un equilibrio de poderes, hacia un respeto, a un respeto de las libertades. Y no estoy hablando desde el comienzo, y podrían ustedes con muy legítima fundamentación decir, bueno, pero se violó los derechos de fulano, a fulano lo maltrataron, lo tuvieron preso, lo torturaron, todas esas cosas ocurrían. Pero vean ustedes que quienes asesinaron a Jorge Rodríguez, al padre del actual alcalde de Caracas, hace muy poquito tiempo salieron de la cárcel. Y el fiscal general de la República, el doctor José Ramón Medina, persiguió a estos funcionarios policiales del gobierno y los llevó a tribunal y los condenó por homicidio. Bueno, el caso más extremo es que la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, en una decisión que se puede compartir o no en cuanto a sus consecuencias, inició un juicio que fue el origen de la renuncia de Carlos Andrés Pérez a la presidencia de la República. Eso solo lo puede hacer un órgano supremo con absoluta y total independencia. Bueno, y eso ocurrió en la Venezuela de 1961. En Venezuela el sol de la libertad va a brillar nuevamente, de eso no tengo ninguna duda. Y hay que establecer todos los mecanismos imaginables, todos los pesos y todos los contrapesos, para que la tentación del abuso no vuelva a convertirse en una realidad. Si ya esta experiencia tiene que enseñarnos mucho, de que el cuidado tiene que ser muy especial. Y para ello,
contamos con lo mejor del pensamiento jurídico venezolano. Son muchos los profesores de Derecho Público, algunos de los cuales fueron alumnos míos, muchos de ellos muy jóvenes, que están estudiando, que están en Venezuela, están estudiando el derecho, la historia constitucional, las tendencias modernas del constitucionalismo, para conocer bien la realidad y dictar las normas que se habrán de aprobar en el futuro, de diseñar instituciones, como las definía don Guillermo, como esos consensos que una vez que se alcanzan permiten pasar a otro tipo de reflexión. Pero lo que importa es que esas instituciones garanticen la libertad. Y en eso se está trabajando, y no puedo dejar de hacer un reconocimiento a los abogados venezolanos. No solamente están pensando en la constitución del futuro, sino que miles de ellos, no exagero con la palabra miles, están todos los días en los tribunales, en las cárceles, en los centros de detención, en la fiscalía, defendiendo a los jóvenes y a veces a gente no tan joven, que todos los días arriesga su vida en defensa de la libertad y combatiendo esta satrapía que nos gobierna. Afortunadamente, y esto lo digo porque el doctor Lustó hizo una mención de un nombre, son muy poquitos los juristas de verdad, que han hipotecado o vendido su pluma en defensa del autoritarismo. El nombre que citó el doctor Lustó no lo voy a repetir, pero se cuentan esos juristas con los dedos de una mano, y la autora que yo cito en el libro y que Guillermo recogió, ocurre que es la suegra de Rafael Ramírez y ha sido abogada de PDVSA durante más de 10 años, con unos honorarios que no son exactamente modestos. Bachilleres mujiquitas, como los llamaba Rómulo Gallegos, obsecuentes, sobran. Leguleyos y leguleyas del horror, no como se hablaba en Alemania de los juristas del horror. Los nuestros no son juristas, son unos leguleyos. Eso abundan y los vemos. La fiscal Harrington, que está en la lista de las últimas sanciones de los Estados Unidos, y tantos otros jueces y fiscales, empezando por las dos presidentas del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, eso abunda. Ahora, la calidad jurídica no está presente. Los juristas de verdad en Venezuela, en una inmensa mayoría, no están de acuerdo ni avalan ni con sus escritos ni con sus voces lo que en Venezuela ocurre. Ahora, contamos en Venezuela con equipos humanos de primerísima calidad formadas en los mejores centros de enseñanza del mundo, que están trabajando y deben empeñarse deben empezar a trabajar en el diseño de un país nuevo. Porque requerimos de un Estado fuerte que busque alcanzar la igualdad sin sacrificar la libertad. Porque muchas veces se dice, bueno, que es preferible un Estado eficiente, aunque eso implique atropellar un poquito la libertad, y no, bueno, el desbarajuste, el desorden, la anarquía, en nombre de los derechos humanos. Bueno, la búsqueda de ese equilibrio es algo esencial. Eduardo Frei, que fue presidente de Chile, decía, si me dan a escoger entre la libertad y el pan, escojo la libertad para seguir luchando por el pan. Porque si uno escoge esos supuestos bienes que en el futuro nos van a llegar a todos, sabemos en primer lugar que no llegan. Fueron generaciones y generaciones de habitantes de lo que fue la Unión Soviética que se quedaron esperando los beneficios del socialismo real, y esos beneficios nunca llegaron, o llegaron de una forma tan limitada que no valía la pena tanto sacrificio, tanta muerte, tanta tortura, tanta represión. Y claro, cuando hablamos de socialismo, Guillermo, nos estamos refiriendo, cuando yo hablo de ese socialismo, al socialismo que llamaban en Europa el socialismo real. Es decir, el de los países de la cortina de hierro, el de la Unión Soviética, el de China, el de Vietnam, el de Cuba. Es decir, los socialdemócratas escandinavos, españoles, franceses, belgas, holandeses, austríacos, pues evidentemente no entran para nada en esa crítica que hacemos. Y quizás usamos la expresión un poco obstinados por el socialismo del siglo XXI, que no nos hace olvidar los matices, y es bueno recordar que no todo socialista es malo. Porque a veces tenemos una tentación que es grave, pues uno la siente en Venezuela, que como el socialismo del siglo XXI es horrible, todo socialismo es horrible, y eso sabemos muy bien que no es verdad.
Lo que sí sabemos es que hay unos derechos individuales que son inalienables. Thomas Jefferson lo decía muy claro en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que no pueden ser conculcados en aras de una sociedad bajo ningún pretexto y bajo ninguna forma. Esos derechos no pueden ser una enunciación programática que aparecen allí como aparecen en todas las constituciones de América Latina. En las 27 constituciones de Venezuela están esa larga lista de derechos que son palabras en el aire. El reconocimiento de los derechos debe ir acompañado de mecanismos institucionales para su protección y efectiva realización. Se tiene que garantizar el derecho a disentir. Nadie puede verse perjudicado por sus opiniones políticas. La existencia de un derecho internacional humanitario es fundamental. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo el sistema interamericano de derechos humanos es algo esencial siempre y cuando llegara a cumplirse. Y esa es la tragedia de la OEA, es la tragedia de estos mecanismos que tienen una visión extremadamente clara de lo que ocurre en Venezuela, pero que no mueven un dedo a la hora de actuar en contra de un gobierno. Los poderes públicos tienen que estar separados. Es muy posible, y esto es toda la revisión de la teoría de la separación de poderes, que aquella distinción entre ejecutivo, legislativo y judicial de alguna forma se vaya superando como está siendo efectivamente superada. Hay ahorita en los Estados Unidos discusiones interesantísimas de cómo todo el derecho administrativo es inconstitucional. El profesor Hamburger, por ejemplo, tiene un libro extraordinario sobre esa materia diciendo que el Estado está legislando, es decir, el Ejecutivo legisla. Y que todo eso es lo que llamamos nosotros reglamentos, son leyes, y que esas leyes son contrarias a la Constitución, que da el monopolio de la legislación al Congreso. Entonces, todas estas cosas están ocurriendo y nos obliga a pensar. Ahora, para mí lo interesante de la separación de los poderes no está en ejecutivo, legislativo y judicial, está de que un poder detenga a otro poder. En la democracia moderna uno empieza a observar que el punto está entre gobierno y oposición. El equilibrio está en que la oposición tenga suficiente poder para detener al gobierno cuando el gobierno abuse. Y esto implica el reconocimiento a los derechos de la oposición, esto implica las garantías a la oposición, esto implica la alternabilidad en el ejercicio del mando. Y claro, estos gobiernos que con pretensión fundacional tienen que tener la propensión a durar más de la cuenta. Estamos entonces pensando en lo que debe ser ese nuevo Estado venezolano, que tenga una separación, una división en el poder que garantice una sociedad abierta y pluralista y respetuoso de las minorías. Un poder judicial independiente es absolutamente esencial. Con posterioridad a la publicación de mi libro, fue publicado otro libro de un grupo de profesores de la Universidad Central de Venezuela, que se llama el Tribunal Supremo de Justicia Rojo. Ahí se señala, le cito una sola estadística para no abrumarlo, pero la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es aquella que decide sobre las pretensiones que los administrados tengan en contra del Estado. Es decir, cuando yo, ciudadano, siento que el Estado de alguna forma ha afectado mis derechos, yo demando al Estado ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y el Tribunal Supremo de Justicia resuelve quién tiene la razón. Se han presentado en el lapso de unos 12 años que el libro examina 3.200 demandas en contra del Estado venezolano. Si yo les diría a ustedes que me digan o que adivinen cuántas decisiones hubo en favor del ciudadano y en contra del Estado, estoy seguro, Beatriz está señalando la cifra exacta. Me hizo así, 0. 3.200 sentencias en contra del ciudadano, 0 sentencias en contra del gobierno. Bajo la vigencia de la Constitución de 1961, yo recuerdo que pasaba al revés y que había una gran preocupación por parte de los órganos del Estado que perdían los juicios. ¿Por qué? Porque los abogados de la Procuraduría eran abogados jóvenes, bastante mal pagados, que se enfrentaban a los grandes bufetes. Y normalmente los grandes bufetes ganaban los juicios porque el Poder Judicial actuaba en base al derecho y en base a quién exponía mejor su caso. Eso en aquel momento no era nada bueno, pero es muchísimo mejor que tener un Tribunal Supremo de Justicia que decide 3.200 a 0 en favor del Estado.
El poder sometido a controles busca una sociedad de paz, donde el insulto, la descalificación, la humillación sean inaceptables. Una sociedad donde la violencia verbal sea tan repudiable como la violencia física y donde el desenvolvimiento de la vida democrática vaya acendrando la costumbre de escuchar y respetar, de oír y debatir, sin que los puntos de vista de alguien puedan imponerse por vía distinta a la argumentación, la persuasión y el consentimiento. Esto implica un manejo honesto del dinero público, de los impuestos, de la renta petrolera. Nadie puede regalar nuestro dinero ni decidir de manera caprichosa quién se los va a robar. Todo gasto tiene que ser autorizado por la representación popular. Eso lo dice la actual Constitución. Y saben ustedes cómo existe el Fondo Chino, cómo existe el Fondo de Desarrollo Nacional, cómo se dilapida el dinero sin pasar jamás por el control de la Asamblea Nacional, en la cual el gobierno tiene mayoría y podría por lo menos cumplir la formalidad. Lo lógico es que el gasto público y todo el proceso del presupuesto sea un proceso realmente participativo en que los interesados tengan cómo opinar y que el dinero público sea gastado en la forma como los interesados de alguna forma lo resuelvan. Se me está pasando el tiempo. La Fuerza Armada tiene que volver a ser apolítica y no deliberante. Debe adaptarse en su tamaño y organicidad a las misiones que se le definan. La incorporación de los civiles a la defensa debe concebirse en el sentido más amplio y estrictamente vinculado con la defensa del territorio, de la democracia y del desarrollo. No tienen sentido milicias politizadas cuya conducción sea ajena a los mandos de cada fuerza. Y la utilización de las Fuerzas Armadas con fines políticos o partidistas. Somos un ejército chavista, somos una fuerza aérea chavista, somos una armada chavista, deben ser definitivamente desterrados. En el logro de varias de estas aspiraciones que tenemos, el pensamiento de Simón Bolívar tiene extraordinaria vigencia. Lustó en sus palabras recordaba cómo se puede tomar el pensamiento de Bolívar por diferentes lados y cómo en la evolución del pensamiento del libertador tenemos la Constitución vitalicia de Bolivia, tenemos el discurso de Angostura, tenemos sus planteamientos en la Convención de Ocaña en relación a la Constitución colombiana de 1821, pero hay algunos elementos del pensamiento de Simón Bolívar que son indudablemente consustanciales a Venezuela. Y yo no tendría ningún inconveniente en mantener una república bolivariana si ella se inspira de verdad en los planteamientos del libertador. La limitación al uso del poder, la alternabilidad republicana, el respeto de la ley, una administración de justicia independiente, la necesidad de innovar, la integración latinoamericana y el sometimiento del estamento militar al gobierno civil. Todo eso está en el eje central del pensamiento de Bolívar, quien dijo: huid del país donde un solo hombre ejerza todos los poderes. Es un país de esclavos. En fin, son muchísimos los temas que podríamos seguir tratando, pero lo importante es no desmayar en el propósito de diseñar la Venezuela del futuro. Lo que no podemos olvidar es que estamos viviendo una etapa de retroceso. Más que un socialismo del siglo XXI, se nos ofrece un despotismo un despotismo iletrado. tuve el lapsus porque todos recordamos a Federico de Prusia y el despotismo ilustrado. El despotismo nuestro no es ilustrado, es un despotismo iletrado que corresponde mucho más al siglo XIX que al siglo XXI. La persecución en Venezuela no es en contra de quienes piensan distinto, es sencillamente en contra de quienes piensan. Pero el camino que se interrumpió se va a reanudar. La hora de la República Civil, tan cara al maestro Germán Carrera Damas, va a volver. Más temprano que tarde, este gobierno, enfermo del alma y sostenido por el atropello y la mentira, va a ser un infausto recuerdo. Albert Camus decía: donde hay desprecio, hay fascismo. Cambiemos el desprecio por el aprecio, la exclusión por la inclusión, el atropello por el respeto, el egoísmo por la solidaridad
y tendremos otra Venezuela. Muchas gracias.